¿Alguna vez has sentido que el mundo se está volviendo cada vez más extraño, como si algo invisible estuviera cambiándolo todo a nuestro alrededor? Guerras, crisis, comportamientos que desafían toda lógica. Y si no fuera coincidencia, el anticristo, conocido como el hijo de Satanás, podría estar actuando ya, y las profecías se están cumpliendo ahora mismo frente a nuestros ojos. Pero lo más aterrador es esto, y si ya estás siendo influenciado por estas fuerzas sin darte cuenta, quédate conmigo, porque lo que voy a revelarte podría cambiar por completo tu forma de ver el mundo, antes de que sea demasiado tarde. El anticristo es un personaje que ha generado interés y temor durante siglos. Las profecías bíblicas lo describen como alguien que llegará en los últimos tiempos con un único propósito: desafiar directamente a Dios y engañar a la humanidad. Pero ¿quién es realmente? ¿Cómo se manifestará en nuestra historia? Imagina a una figura que detrás de una apariencia carismática y poderosa oculta las intenciones más oscuras y peligrosas para todos los que creen en el bien y la justicia. En las Escrituras se habla de él como el enemigo máximo de Dios y su creación. Su misión principal es apartar a las personas del camino correcto, sembrando caos y confusión en la tierra. Pero lo más aterrador no es solo lo que hará, sino cómo lo hará. Su estrategia será tan astuta que muchas personas no se darán cuenta de que están siendo manipuladas hasta que sea demasiado tarde. El anticristo no es solo un hombre común. Las profecías lo presentan como un líder mundial que intentará controlar todas las naciones y culturas bajo su gobierno. Lo más importante de entender sobre él es su capacidad para engañar. No aparecerá como una figura aterradora o malvada desde el principio. Al contrario, su carisma y persuasión serán tan grandes que la mayoría de las personas lo verán como un salvador, como alguien que tiene todas las respuestas a los problemas del mundo. Este es su mayor truco: hacer que las personas confíen en él y le entreguen su lealtad sin darse cuenta de que están siendo conducidas hacia la oscuridad. La Biblia nos advierte que su llegada será en tiempos de caos y desesperación. Es en esos momentos cuando más vulnerable está la humanidad. Y es ahí donde el anticristo aprovechará para presentarse como la solución a todos los problemas. Pero sus promesas serán vacías y sus verdaderas intenciones estarán escondidas detrás de su fachada de líder benevolente. Una de las descripciones más conocidas del anticristo se encuentra en el libro de Apocalipsis, donde es llamado la bestia. Aquí, la figura del anticristo simboliza el mal absoluto que se levanta contra Dios. Esta bestia recibe poder del dragón, que representa a Satanás, consolidando así su posición como el principal antagonista de la historia divina. La simbología utilizada es poderosa, mostrando su conexión directa con el mal y su misión de destruir todo lo que Dios ha creado. Pero, ¿por qué es tan importante hablar del anticristo? Porque conocerlo y entender cómo opera nos prepara para identificar sus señales y no caer en sus trampas. Las Escrituras nos dan pistas claras sobre quién será y qué hará. Y esas pistas están ahí para que podamos reconocerlo cuando llegue. Esto no es solo una advertencia, es una herramienta para protegernos y mantenernos firmes en la fe. A medida que seguimos explorando este tema, veremos que el anticristo no actúa solo. Su poder y autoridad le son dados directamente por el mismo Satanás, lo que lo convierte en una figura extremadamente peligrosa. Además, su influencia no se limitará a una región o un pueblo. Afectará a todo el mundo, uniendo naciones bajo su control, pero dividiéndolas espiritualmente. Ahora que hemos establecido quién es el anticristo y lo que representa, el próximo paso es entender de dónde viene esta idea y cómo las profecías lo han anunciado desde hace siglos. Es en el estudio de estas profecías donde encontramos las claves para desentrañar los misterios que rodean a esta figura sombría y comprender su lugar en el plan divino. El concepto del anticristo no surge de la nada. A lo largo de las Escrituras se ha mencionado su aparición como un evento crucial
en los últimos tiempos. Desde los textos del Antiguo Testamento hasta las visiones proféticas del Nuevo Testamento, se nos presentan señales y descripciones de esta figura que representará el mal absoluto. Una de las primeras referencias claras está en el libro de Daniel, donde se habla de un rey lleno de poder y astucia que se alzará contra Dios y su pueblo. Este rey será distinto de cualquier otro, desafiando directamente la autoridad divina y buscando alterar el curso de la historia establecida por Dios. En Daniel 7:25 se describe al anticristo como alguien que proferirá palabras contra el Altísimo y destruirá a los santos del Altísimo y cuidará de cambiar los tiempos y la ley. Aquí se ve una clara intención de desafiar las estructuras divinas y establecer su propia autoridad sobre la creación. Este texto nos muestra que su poder no será solo político, sino también espiritual, intentando dominar la voluntad de los fieles y su relación con Dios. Esta profecía destaca su carácter ambicioso y su deseo de controlar todo lo que está bajo el dominio de Dios. El anticristo no aparece como un personaje aislado, sino como parte de un plan mayor que busca desviar a la humanidad de su propósito divino. En este contexto, las profecías de Daniel se relacionan con las visiones del Apocalipsis, donde se describe a un líder que se alzará con autoridad global. Lo interesante es cómo estas profecías, aunque separadas por siglos, se complementan al pintar un cuadro detallado de los tiempos finales. Esta conexión entre los textos demuestra la coherencia del mensaje bíblico respecto a los últimos días. Además de su desafío directo a Dios, el anticristo intentará modificar los tiempos y la ley. Esto implica no solo un cambio político o cultural, sino también un intento de alterar las verdades fundamentales establecidas por Dios desde el principio de la creación. Es una señal de su deseo de reescribir las reglas del universo según su propia agenda. Este acto de rebelión no es solo contra los hombres, sino contra el mismo orden divino, mostrando la magnitud de su arrogancia y su intención de usurpar el lugar de Dios. Las descripciones de Daniel y otros textos no deben tomarse como simples metáforas. Son advertencias concretas para que los creyentes estén atentos a los signos de los tiempos. A través de estas profecías, entendemos que el anticristo no es solo una figura simbólica, sino una realidad que se manifestará en un momento específico de la historia. Estas señales no son para generar miedo, sino para preparar a los fieles, ayudándolos a reconocer la verdad en medio del engaño. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento refuerza la importancia de estas profecías. Mientras Daniel presenta una imagen inicial del anticristo, Apocalipsis amplía esta visión, proporcionando detalles adicionales sobre su carácter, su poder y su propósito. Esto no solo subraya la consistencia de las Escrituras, sino que también destaca la seriedad del mensaje para todas las generaciones. El anticristo no es un tema para ignorar, sino una advertencia para tomar en serio. Es importante notar cómo estas profecías han sido relevantes en diferentes momentos de la historia, siendo interpretadas como señales de advertencia en contextos de crisis y cambios globales. Sin embargo, su cumplimiento pleno aún está por venir, lo que resalta la necesidad de estar vigilantes y preparados. Los textos nos llaman a no dormirnos espiritualmente, sino a mantenernos firmes en la fe y el conocimiento de la verdad divina. Con esto en mente, pasamos a una descripción aún más detallada en Apocalipsis, donde se amplía la visión del anticristo como la bestia. Aquí es donde se profundiza en su conexión directa con el mal, su fuente de poder y el impacto que tendrá en la humanidad. Esta transición nos lleva a comprender la magnitud de su influencia y la razón de su posición como antagonista en el plan divino. En el libro de Apocalipsis, la figura del anticristo toma forma como la bestia. Esta imagen cargada de simbolismo nos ayuda a entender su naturaleza y propósito en los últimos tiempos. Apocalipsis 13:1
Lo describe como una criatura que surge del mar, con 7 cabezas y 10 cuernos, cada uno con un diadema, y con nombres de blasfemia escritos sobre sus cabezas. Este lenguaje no solo resalta su conexión directa con el mal, sino también su rol como el principal adversario de Dios y su pueblo. La descripción continúa. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como los de un oso y su boca como la de un león. Estos detalles simbólicos representan su poder, su ferocidad y su habilidad para dominar. Cada aspecto de su apariencia está diseñado para mostrar su autoridad y la amenaza que representa para el mundo. Además, el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Aquí se revela que su fuerza no es propia, sino que proviene directamente de Satanás. El simbolismo del dragón, que representa a Satanás, y su conexión con la bestia refuerzan la idea de que el anticristo no actúa por sí mismo. Es un instrumento del mal, utilizado para llevar a cabo los planes de Satanás en la tierra. Esta relación destaca la magnitud de su influencia y el nivel de engaño que empleará para someter a la humanidad. La transferencia de poder del dragón a la bestia subraya la unidad entre ellos en su rebelión contra Dios. Lo más preocupante es cómo esta bestia será adorada por muchas personas. Apocalipsis 13:4 dice: «Y adoraron al dragón porque dio autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?». Esto muestra que su impacto no será solo político o militar, sino también espiritual, llevando a las personas a rendir culto al mal sin darse cuenta de su error. El engaño será tan grande que muchos lo verán como una figura digna de adoración. La autoridad global de la bestia también se menciona en Apocalipsis 13:7, y se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Esto implica que su dominio no estará limitado a una región específica, sino que su influencia alcanzará a toda la humanidad. Este control absoluto es una de las características más alarmantes de su gobierno, ya que buscará someter a todos los aspectos de la vida bajo su poder. Además, su capacidad para realizar grandes señales y prodigios será otro de sus métodos para engañar. Apocalipsis 13:13 menciona que hará descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Estas demostraciones sobrenaturales no son para el beneficio de la humanidad, sino para desviar a las personas del camino correcto y consolidar su dominio. La habilidad de realizar estos prodigios refuerza su posición como un líder temido y respetado. Este capítulo de Apocalipsis no solo describe el carácter de la bestia, sino también el impacto devastador que tendrá en la tierra. Su gobierno estará marcado por el sufrimiento, la persecución de los fieles y la imposición de un sistema que rechazará los principios divinos. Pero al mismo tiempo, estas advertencias sirven para preparar a los creyentes, recordándoles que este poder es temporal y que, al final, será derrotado. Así, mientras exploramos las características y el papel del anticristo, comenzamos a ver cómo su influencia no será limitada ni sutil. Su aparición será un evento que afectará a toda la humanidad, desafiando nuestra fe y resistencia. Es este panorama el que nos lleva a comprender cómo se manifestará en el mundo real y cuál será su rol en los tiempos finales. El anticristo no será solo una figura oscura y misteriosa, sino un líder carismático capaz de cautivar a las masas con su persuasión y habilidades. Según las profecías, su ascenso al poder no será forzado, sino que muchas personas lo seguirán de manera voluntaria, convencidas de que Él tiene las respuestas a los problemas más profundos del mundo. Este carácter carismático será una de sus armas más efectivas, ya que su influencia se extenderá más allá de las fronteras físicas, alcanzando a todas las naciones y culturas. Las Escrituras describen cómo el anticristo se presentará como un salvador, prometiendo soluciones para las crisis globales y una era de paz
y prosperidad. Sin embargo, estas promesas estarán cargadas de engaño, ocultando sus verdaderas intenciones. Su habilidad para manipular la percepción de las personas será incomparable, convirtiéndose en una figura que muchos admirarán y seguirán sin cuestionamientos. Este líder carismático no buscará simplemente el control político, sino también la adoración, posicionándose como una figura central en todos los aspectos de la vida humana. Una de las características más impactantes del anticristo será su capacidad de unir a las personas bajo una causa común. En un mundo fragmentado por conflictos y divisiones, él parecerá ser el único que puede traer unidad. Su discurso será atractivo y sus acciones iniciales parecerán legítimas, lo que le permitirá ganar el apoyo de líderes y ciudadanos por igual. Sin embargo, esta unidad no estará basada en la verdad ni en la justicia, sino en la manipulación y el engaño, diseñados para consolidar su poder. El anticristo no solo atraerá a las masas con su carisma, sino que también ejercerá un control absoluto sobre ellas. Según las profecías, su influencia será global, alcanzando cada rincón del mundo. No habrá nación, lengua ni cultura que quede fuera de su alcance. Este control global estará cimentado en un sistema que rechazará los principios divinos y fomentará valores contrarios a la voluntad de Dios. Este sistema será tan opresivo que aquellos que se mantengan fieles a sus creencias enfrentarán una persecución sin precedentes. Su liderazgo no se limitará al ámbito político, sino que también tendrá un impacto significativo en la religión. El anticristo buscará establecerse como una figura digna de adoración, usurpando el lugar de Dios en la vida de las personas. Esto se alinea con su intención de controlar todos los aspectos de la existencia humana, desde lo material hasta lo espiritual. Su ambición de ser adorado como una deidad refleja su desafío directo a la soberanía divina y su deseo de establecer un reino propio. En su intento de consolidar su liderazgo, el anticristo empleará estrategias diseñadas para ganarse la confianza de las personas. Su capacidad para convencer incluso a los más escépticos será notable, utilizando un discurso persuasivo y actos que parecerán milagrosos. Sin embargo, detrás de esta fachada carismática se esconde un líder que no tiene interés en el bienestar de la humanidad, sino en su propia glorificación y el cumplimiento de sus objetivos oscuros. Esta dualidad será uno de los mayores desafíos para aquellos que busquen discernir la verdad. El liderazgo del anticristo será un reflejo de los tiempos en los que surgirá, marcados por el caos y la desesperación. En medio de estas condiciones, él se presentará como una figura de esperanza, aprovechándose de las necesidades y deseos de las personas para imponer su autoridad. Su capacidad de manipular las emociones humanas será clave para su éxito, ya que las crisis globales facilitarán su aceptación como el líder que todos estaban esperando. Sin embargo, esta aceptación será el inicio de un periodo de opresión y oscuridad. A medida que profundizamos en el rol del anticristo como líder global, entendemos que su influencia no será el resultado de la fuerza, sino del engaño. Este engaño será tan convincente que incluso aquellos que conocen las profecías podrían verse tentados a seguirlo. Esto subraya la importancia de estar preparados y vigilantes, reconociendo que su carisma no es una señal de legitimidad, sino una herramienta para cumplir sus intenciones. Este liderazgo carismático nos lleva a explorar cómo buscará imponer una nueva estructura global, alterando el orden establecido para su propio beneficio. El anticristo no se conformará con liderar naciones, sino que establecerá una nueva orden mundial que reemplazará las estructuras tradicionales con un sistema diseñado para consolidar su dominio. Este sistema global no estará basado en principios de justicia ni equidad, sino en valores que rechazan los fundamentos divinos. Según las profecías,
Esta nueva orden será el reflejo de su ambición de controlar todos los aspectos de la vida, desde lo político y económico hasta lo espiritual. En Apocalipsis 13:7 se describe cómo se le dará autoridad sobre toda tribu, lengua y nación. Esto no solo destaca el alcance de su poder, sino también la naturaleza opresiva de su régimen. Bajo esta nueva estructura, las personas estarán sujetas a un control absoluto, donde las decisiones no serán tomadas en función del bienestar colectivo, sino para servir los intereses del anticristo. Su sistema estará diseñado para eliminar cualquier forma de resistencia y garantizar la obediencia total de la humanidad. Uno de los aspectos más alarmantes de esta nueva orden mundial será la imposición de un sistema de valores que rechaza los principios establecidos por Dios. Esto incluye la persecución activa de aquellos que se mantengan fieles a sus creencias. En Apocalipsis 13:8 se menciona cómo todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida adorarán a la bestia, lo que refleja la presión social y espiritual que enfrentarán los fieles para conformarse a este nuevo sistema. Esta orden global también estará marcada por una centralización sin precedentes del poder. Todas las naciones estarán bajo su control, y los líderes locales actuarán como subordinados del anticristo. Este nivel de control permitirá que su sistema opere de manera eficiente, eliminando cualquier forma de oposición. Sin embargo, esta centralización también significará la pérdida de autonomía para las naciones y los individuos, quienes estarán obligados a seguir las reglas impuestas por este régimen. El impacto económico de esta nueva orden mundial será significativo. Según las profecías, aquellos que no acepten la marca de la bestia no podrán comprar ni vender, lo que los excluirá del sistema económico global. Esta medida no solo será una herramienta de control, sino también una forma de castigar a los que se resistan a su autoridad. Este nivel de opresión económica será una de las pruebas más difíciles para los fieles, quienes deberán depender completamente de Dios para su sustento. Además del control político y económico, el anticristo buscará establecer un sistema religioso que lo posicione como el centro de adoración. Este sistema estará diseñado para desviar la atención de Dios y enfocar la devoción de las personas hacia Él. Esto no solo representa una usurpación del lugar de Dios, sino también una amenaza directa a la fe de los creyentes. Bajo esta nueva estructura, cualquier forma de adoración que no esté alineada con las reglas del anticristo será severamente castigada. El sistema global del anticristo será un reflejo de su deseo de dominar completamente a la humanidad. Su enfoque no estará limitado a controlar las acciones externas de las personas, sino que también buscará influir en sus pensamientos y creencias. Este nivel de control total es una de las características más preocupantes de su régimen, ya que elimina cualquier posibilidad de resistencia individual o colectiva. Su objetivo final será establecerse como la autoridad suprema en todos los aspectos de la vida. La creación de esta nueva orden mundial será el cumplimiento de las profecías que advierten sobre un tiempo de opresión y engaño. Sin embargo, estas advertencias no son solo para asustarnos, sino para prepararnos para enfrentar estas pruebas con fe y determinación. Mientras exploramos las características de este sistema global, entendemos mejor la magnitud del desafío que representará para los fieles. Este análisis nos lleva a reflexionar sobre cómo el anticristo usará esta estructura para promover su agenda, marcando el inicio de un periodo de persecución sin precedentes. El anticristo no solo buscará imponer su dominio global por medio del poder y la autoridad, sino que también se presentará como un pacificador, ofreciendo soluciones aparentemente perfectas a los problemas del mundo. Esta promesa de paz será una de sus herramientas más efectivas para engañar a las naciones y unificar a las personas bajo su liderazgo. Sin embargo,
Las Escrituras advierten que esta paz será ilusoria, diseñada para enmascarar sus verdaderas intenciones de control y destrucción. En Daniel 9:27 se menciona que el anticristo firmará un pacto con muchos durante una semana, estableciendo un acuerdo que, al menos en apariencia, traerá estabilidad. No obstante, en la mitad de ese periodo, él mismo romperá este pacto, revelando su verdadera naturaleza. Este acto de traición será el inicio de un tiempo de gran sufrimiento, conocido como la Gran Tribulación. Su promesa de paz no será más que una estrategia para ganar la confianza de las naciones y establecer su control total. El carácter engañoso de esta paz también se refleja en 1 Tesalonicenses 5:3, donde se advierte que cuando las personas digan paz y seguridad, entonces sobrevendrá destrucción repentina. Este pasaje subraya cómo el anticristo usará la apariencia de estabilidad para desarmar a la humanidad y hacerla más vulnerable a sus planes. Al creer que finalmente se ha alcanzado la paz, las personas bajarán la guardia, sin darse cuenta del peligro que se cierne sobre ellas. La forma en que el anticristo manejará esta falsa paz será cuidadosamente calculada. No actuará de manera abiertamente violenta desde el principio, sino que utilizará un enfoque diplomático, ganando la confianza de los líderes mundiales y de las masas. Este enfoque le permitirá consolidar su poder sin enfrentarse a una oposición significativa en las primeras etapas de su reinado. Sin embargo, su verdadera intención siempre será establecer un control absoluto, sin dejar espacio para la disidencia. La falsa paz del anticristo no solo tendrá implicaciones políticas, sino también espirituales. Al presentarse como un pacificador, intentará desviar la atención de Dios, ofreciendo soluciones humanas a problemas que solo pueden resolverse a través de la fe y la obediencia divina. Este desvío espiritual será una de las formas más sutiles y peligrosas de su engaño, ya que muchas personas abandonarán sus convicciones para seguir lo que parece ser una solución inmediata y efectiva. El impacto de esta falsa paz será devastador, no solo por el sufrimiento que traerá cuando se rompa, sino también por el daño que causará a la fe de las personas. Aquellos que hayan puesto su confianza en el anticristo se encontrarán atrapados en un sistema que no les ofrece verdadera esperanza ni redención. Este periodo será una prueba para los fieles, quienes deberán mantenerse firmes en su fe y resistir la tentación de ceder ante las promesas engañosas. Además, la ruptura de esta paz marcará un cambio drástico en el comportamiento del anticristo. Lo que comenzó como un liderazgo aparentemente benévolo se transformará en un régimen opresivo y destructivo. Este cambio será un claro recordatorio de que sus promesas nunca tuvieron la intención de beneficiar a la humanidad, sino de avanzar en su agenda de dominio y destrucción. Este momento será crucial para quienes aún duden de su verdadera naturaleza. A medida que avanzamos en el análisis de las acciones del anticristo, entendemos que su estrategia no se limita a la imposición del poder. La manipulación emocional y la falsa promesa de paz son herramientas que utiliza para engañar a la humanidad y establecer su dominio. Este contexto nos lleva al siguiente aspecto de su reinado: el uso de poderes sobrenaturales para consolidar su control y reforzar su imagen de líder invencible. El anticristo no dependerá únicamente de su carisma o de sus habilidades políticas para establecer su dominio. Según las Escrituras, también tendrá acceso a poderes sobrenaturales, los cuales serán utilizados para engañar y controlar a las masas. En 2 Tesalonicenses 2:9 se menciona que su venida será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Estos actos extraordinarios no serán evidencia de su divinidad, sino herramientas de engaño diseñadas para consolidar su autoridad. Estos prodigios mentirosos incluirán señales impresionantes
que cautivarán a quienes buscan pruebas visibles de poder. Una de las descripciones más impactantes de sus habilidades sobrenaturales está en Apocalipsis 13:13, donde se dice que hará descender fuego del cielo a la vista de todos. Este tipo de demostraciones reforzará la percepción de que es un líder digno de adoración, desviando aún más a las personas de la verdad divina. La fuente de este poder sobrenatural no será divina, sino demoníaca. Como ya se ha mencionado, el anticristo recibirá su autoridad directamente de Satanás, quien le otorgará estas habilidades para avanzar en su agenda de rebelión contra Dios. Esta conexión directa con el mal subraya la magnitud de la amenaza que representa y la necesidad de discernimiento espiritual para no ser engañados por sus actos aparentemente milagrosos. Sin embargo, estos poderes no serán utilizados únicamente para impresionar, sino también para intimidar. Aquellos que se opongan al anticristo enfrentarán persecución y pruebas severas, mientras que sus seguidores serán recompensados con beneficios materiales y sociales. Este uso estratégico del poder sobrenatural reforzará su control sobre la humanidad, creando un sistema donde la obediencia al anticristo será vista como la única opción viable. La manifestación de estos poderes también será una prueba para los fieles, quienes deberán confiar en Dios incluso cuando enfrenten señales y prodigios que desafían su comprensión. Las Escrituras advierten que incluso los elegidos podrían ser engañados por estas demostraciones, lo que resalta la importancia de estar firmes en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta firmeza será crucial para resistir las tentaciones y los engaños que el anticristo utilizará para someter a la humanidad. A pesar de la magnitud de su poder y de los prodigios que realizará, el destino del anticristo ya está sellado. En 2 Tesalonicenses 2:8 se declara que el Señor lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Esta declaración no solo asegura la derrota del anticristo, sino que también enfatiza el poder supremo de Dios sobre cualquier fuerza del mal. Su reinado, aunque impresionante, será temporal y terminará con la intervención divina. La derrota final del anticristo será un recordatorio de que el poder de Dios es infinitamente superior al de cualquier adversario. En Apocalipsis 20:10 se describe cómo el diablo, junto con la bestia y el falso profeta, será arrojado al lago de fuego, donde serán atormentados eternamente. Este destino subraya la justicia divina y la inevitabilidad de la victoria de Dios sobre el mal. Mientras seguimos explorando las características y acciones del anticristo, su uso de poderes sobrenaturales nos lleva a reflexionar sobre el impacto que tendrá en la humanidad. Esta reflexión nos prepara para comprender el alcance total de su influencia y la forma en que buscará establecer un control absoluto, no solo sobre los cuerpos, sino también sobre las almas de las personas. El poder del anticristo no se limitará a su influencia política y sobrenatural. También establecerá un sistema de control total sobre la humanidad. Este control será implementado a través de un método que las Escrituras describen como la marca de la bestia. En Apocalipsis 13, 16, 17 se detalla que hará que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender, excepto el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este pasaje deja claro que este sistema será diseñado para imponer una obediencia absoluta y sofocar cualquier resistencia. La introducción de esta marca no será simplemente un acto de identificación, sino una señal de completa sumisión al anticristo y su régimen. Aquellos que acepten esta marca estarán declarando su lealtad a él,
mientras que los que se nieguen serán excluidos de la economía global. Este nivel de control económico será una herramienta poderosa para el anticristo, ya que permitirá que su autoridad alcance todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el comercio hasta las necesidades más básicas de la supervivencia. Además del impacto económico, la marca de la bestia también tendrá un significado espiritual profundo. Al aceptar esta marca, las personas estarán rechazando la soberanía de Dios y alineándose con el sistema del anticristo. Este acto no será simplemente una decisión práctica, sino un gesto simbólico de lealtad que determinará su destino eterno. Por esta razón, las Escrituras advierten con severidad sobre las consecuencias de aceptar esta marca, destacando que no habrá redención para aquellos que la reciban. La imposición de la marca de la bestia será un reflejo del control absoluto que el anticristo busca ejercer sobre la humanidad. Su sistema no solo será opresivo en términos prácticos, sino también en lo moral y espiritual. Este control totalitario será una prueba para la fe de los creyentes, quienes deberán resistir la tentación de conformarse, incluso frente a las dificultades extremas que enfrentarán por su decisión de permanecer fieles a Dios. Los que rechacen la marca de la bestia no solo serán excluidos del comercio, sino que también enfrentarán persecuciones severas. Apocalipsis 13:15 menciona que hará que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Esta declaración subraya la magnitud del desafío que representará para los fieles, quienes deberán confiar completamente en Dios para resistir este nivel de opresión. La persecución no será solo física, sino también emocional y psicológica, diseñada para quebrantar la voluntad de aquellos que se oponen al anticristo. La marca no será solo un símbolo de control, sino también una herramienta para identificar a los que se resisten al régimen. Aquellos que no la tengan serán tratados como enemigos del sistema, sujetos a discriminación y violencia. Esta separación creará una línea clara entre los que eligen seguir al anticristo y los que permanecen fieles a Dios. Sin embargo, esta división también será una oportunidad para que los fieles demuestren su compromiso con la verdad y su confianza en el plan divino. A pesar del alcance de este sistema de control, las Escrituras también prometen que aquellos que resistan recibirán una recompensa eterna. En Apocalipsis 14:12 se dice: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». Este pasaje anima a los creyentes a perseverar, recordándoles que su sufrimiento no será en vano. Este mensaje es un recordatorio constante de que la victoria final pertenece a Dios y que el anticristo, con todo su poder, no puede cambiar el destino que Él ha establecido. Con la marca de la bestia establecida como un elemento central del control del anticristo, se hace evidente que su ambición no tiene límites. Su deseo de someter a la humanidad no es solo una cuestión de poder político o económico, sino una manifestación de su intento de reemplazar a Dios en todos los aspectos de la existencia. Este análisis nos lleva al siguiente aspecto de su carácter: su desdén por las relaciones humanas y su intento de destruir los lazos fundamentales que sostienen a la sociedad. El anticristo no solo buscará ejercer control sobre los sistemas políticos, económicos y religiosos, sino que también mostrará un profundo desdén por las relaciones humanas fundamentales. Este aspecto de su carácter se destaca en Daniel 11:37, donde se dice que no tendrá respeto por el Dios de sus padres, ni por el deseo de las mujeres, ni por ningún Dios, porque se engrandecerá sobre todos. Este versículo resalta su rechazo no solo a la autoridad divina, sino también a los vínculos emocionales y espirituales que son esenciales para la humanidad. El desprecio del anticristo por las relaciones humanas no será un rasgo menor, sino una característica central de su naturaleza. Al rechazar el deseo de las mujeres,
Se muestra indiferente a los lazos familiares y amorosos que forman la base de la sociedad. Este rechazo no es casual, sino intencional, ya que busca debilitar las estructuras que mantienen unida a la humanidad. Al destruir estos lazos, el anticristo fomenta un ambiente de aislamiento y desconfianza, facilitando su control sobre las personas. Esta actitud también refleja su ambición de establecerse como el centro de atención y adoración. Al despreciar a otros dioses y relaciones humanas, el anticristo demuestra que no tolera ninguna forma de lealtad o afecto que no esté dirigida hacia él. Este nivel de egocentrismo y arrogancia no solo es un desafío directo a Dios, sino también un ataque a la esencia misma de lo que significa ser humano. Al intentar eliminar estos vínculos, busca reemplazar a Dios y a las relaciones humanas con una dependencia total en su sistema. El impacto de este desdén se verá en la forma en que el anticristo fomenta una sociedad sin valores morales ni espirituales. En 2 Timoteo 3:2-3 se describe como: los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Este deterioro moral será una consecuencia directa de la influencia del anticristo, quien fomentará actitudes que socavan los principios divinos y los valores familiares. La indiferencia del anticristo hacia los lazos humanos también se reflejará en su estilo de liderazgo. En lugar de buscar el bienestar de sus seguidores, su enfoque estará en consolidar su poder y glorificarse a sí mismo. Este tipo de liderazgo no solo es destructivo, sino también deshumanizante, ya que ignora las necesidades y aspiraciones de las personas en favor de sus propios objetivos. Su rechazo a las relaciones humanas será una herramienta para dividir y controlar a la sociedad, creando un ambiente de hostilidad y desconfianza. A pesar de su intento de destruir las relaciones humanas, las Escrituras también destacan que estos vínculos serán una fuente de fortaleza para los fieles. Aquellos que mantengan su fe y sus valores en medio de este caos demostrarán que las relaciones basadas en el amor y la verdad divina son más fuertes que cualquier sistema opresivo. Este contraste subraya la importancia de los lazos humanos como un reflejo de la voluntad de Dios y una resistencia al control del anticristo. El desdén del anticristo por las relaciones humanas no solo afecta a la sociedad, sino también a su relación con Dios. Al rechazar todo lo que es bueno y sagrado, se establece como el enemigo definitivo de la creación divina. Este rechazo será una señal clara de su carácter y de las intenciones detrás de su régimen. Al explorar este aspecto de su naturaleza, entendemos mejor el impacto que tendrá en la humanidad y la razón por la que es considerado el antagonista principal en el plan divino. Con este análisis queda claro que el anticristo no solo busca controlar, sino también destruir todo lo que es valioso para Dios y para la humanidad. Su desdén por las relaciones humanas es una prueba más de su ambición de reemplazar a Dios en todos los aspectos de la existencia. Este enfoque nos lleva a examinar cómo este rechazo de los lazos humanos se conecta con su deseo de usurpar el lugar de Dios como el centro de adoración y poder. El anticristo no se conformará con ejercer poder político o dominar los aspectos económicos y sociales del mundo. Su ambición última será tomar el lugar de Dios, estableciéndose como el único digno de adoración. Este deseo de usurpar la gloria divina se refleja claramente en las Escrituras. En 2 Tesalonicenses 2:4 se dice que Él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este acto
no solo será un desafío directo a la soberanía divina, sino también una profanación del lugar más sagrado. El anticristo no se limitará a declararse como una autoridad superior. Buscará manifestarlo de manera concreta, tomando control de los espacios y símbolos que representan la presencia de Dios entre los hombres. Esto incluye su intento de entrar en el templo, un lugar que tradicionalmente ha sido reservado para la adoración de Dios. Este acto será un claro gesto de desafío y arrogancia, marcando su intención de borrar cualquier distinción entre él y el Creador. El impacto de esta usurpación no será solo simbólico. Al posicionarse como el objeto de culto, el anticristo buscará desviar la devoción que pertenece únicamente a Dios. Este acto será un intento de establecer una falsa espiritualidad, donde su figura se convierta en el centro de todas las expresiones de fe. Al hacer esto, no solo deshonra a Dios, sino que también aleja a la humanidad de la verdadera fuente de esperanza y salvación. Este deseo de tomar el trono de Dios también se alinea con la abominación desoladora, mencionada en las profecías de Daniel y en las palabras de Jesús en Mateo 24:15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Este evento marca un momento crítico en los tiempos finales, donde el anticristo no solo declarará su supremacía, sino que intentará establecer un nuevo sistema de adoración que niega los principios divinos. La arrogancia del anticristo al intentar reemplazar a Dios será un reflejo de su conexión directa con Satanás. Este acto no es solo una manifestación de poder humano, sino una extensión del plan del maligno para desviar a la humanidad del camino de la verdad. Su deseo de ser adorado será el clímax de su rebelión contra Dios, un intento final de usurpar la posición que pertenece únicamente al Creador. El anticristo también utilizará este acto de usurpación para consolidar su control sobre la humanidad. Aquellos que se nieguen a adorarlo serán perseguidos severamente, enfrentando no solo exclusión social y económica, sino también violencia y muerte. Este sistema opresivo estará diseñado para eliminar cualquier forma de resistencia, asegurando que todos estén sujetos a su autoridad. Sin embargo, este esfuerzo también será una señal de su desesperación, ya que su poder no será eterno. La Escritura nos asegura que este acto de desafío no quedará impune. Aunque el anticristo intentará tomar el lugar de Dios, su destino ya está sellado. Su reinado será temporal y culminará con la intervención divina. Este recordatorio nos alienta a mantenernos firmes en la fe, reconociendo que, aunque su poder pueda parecer abrumador, no puede superar la autoridad de Dios. Su intento de usurpar el trono celestial será una muestra más de su fracaso final. El deseo del anticristo de tomar el trono de Dios no es solo un ataque a la fe, sino también una advertencia para los creyentes. Nos recuerda la importancia de discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso, especialmente en un tiempo donde las señales y los milagros pueden ser utilizados para engañar. Con esto en mente, nos dirigimos al análisis de cómo este periodo culminará en lo que las Escrituras llaman la Gran Tribulación, un tiempo de sufrimiento sin precedentes. La Gran Tribulación será un periodo de sufrimiento extremo que marcará la culminación del reinado del Anticristo y el comienzo de eventos que preceden la intervención definitiva de Dios. En Mateo 24:21, Jesús advierte: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este tiempo estará caracterizado por una opresión global sin precedentes, donde el anticristo ejercerá un control absoluto y los fieles enfrentarán pruebas extremas de fe. Durante este periodo, el anticristo utilizará todos los recursos a su disposición para consolidar su dominio. Esto incluye la persecución activa de aquellos que se nieguen a adorarlo o aceptar la marca de la bestia. En Apocalipsis 13:7 se describe
cómo se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este pasaje subraya la magnitud del desafío que enfrentarán los creyentes, quienes deberán mantenerse firmes en medio de una oposición feroz. La gran tribulación no solo será un tiempo de sufrimiento físico, sino también de crisis espiritual. Aquellos que no estén firmes en su fe se encontrarán vulnerables a los engaños del anticristo y su sistema. Su capacidad para realizar señales y prodigios continuará siendo una herramienta poderosa para desviar a las personas del camino de la verdad. Este periodo pondrá a prueba la resistencia y la lealtad de todos, revelando quienes están verdaderamente comprometidos con Dios. En medio de este caos, las Escrituras también describen actos de misericordia divina. Aunque el sufrimiento será intenso, Dios protegerá y fortalecerá a sus elegidos. Mateo 24:22 dice: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este versículo muestra que, incluso en medio de la adversidad, Dios sigue teniendo el control y no permitirá que el mal prevalezca indefinidamente. La gran tribulación también será un tiempo de separación espiritual. Aquellos que se mantengan fieles a Dios serán identificados como sus verdaderos seguidores, mientras que los que cedan a las presiones del sistema del anticristo demostrarán su lealtad a este régimen. Esta separación será una manifestación del juicio divino, que finalmente culminará en la derrota del anticristo y la restauración del orden divino. El sufrimiento de este periodo no será en vano. Las Escrituras aseguran que aquellos que resistan hasta el final serán recompensados con la vida eterna. En Apocalipsis 7:14 se describe a un grupo de personas que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Este pasaje es un recordatorio de que, aunque el camino sea difícil, la victoria final pertenece a los que permanecen fieles. Además de ser un tiempo de prueba, la gran tribulación también será un recordatorio del poder y la justicia de Dios. Aunque el anticristo parecerá invencible, su reinado será temporal y estará destinado a terminar con la intervención divina. Este conocimiento anima a los creyentes a perseverar, sabiendo que el sufrimiento actual no se compara con la gloria que se revelará en el futuro. A medida que analizamos la gran tribulación, se hace evidente que este periodo será tanto un desafío como una oportunidad para los creyentes. Será un tiempo para demostrar su fe y confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parezcan desesperadas. Este análisis nos lleva a considerar el papel del anticristo y sus aliados en la persecución de los fieles, un tema que exploraremos con más detalle en los capítulos siguientes. La gran tribulación representa un periodo de sufrimiento extremo y sin precedentes que marcará la cúspide del reinado del anticristo. Este tiempo de caos y opresión es descrito en Mateo 24:21, donde Jesús señala que habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En este contexto, la humanidad enfrentará pruebas severas y aquellos que permanezcan fieles a Dios serán desafiados a demostrar su lealtad en circunstancias adversas. Este periodo no será solo una crisis política o social, sino una verdadera confrontación espiritual. Durante la gran tribulación, el anticristo ejercerá un control sin precedentes sobre todos los aspectos de la vida humana. Esto incluirá una persecución activa contra los santos, es decir, aquellos que se mantengan firmes en su fe y rechacen someterse a su autoridad. En Apocalipsis 13:7 se detalla cómo se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este pasaje subraya la magnitud del desafío que enfrentarán los creyentes, quienes deberán confiar plenamente en Dios para resistir la opresión. La persecución no será solo física, sino también espiritual y emocional. El anticristo
con su habilidad para manipular y controlar, buscará socavar la fe de los creyentes, presentándose como la única opción viable para la supervivencia. Aquellos que elijan resistir enfrentarán no solo exclusión social y económica, sino también amenazas a su propia vida. Sin embargo, las Escrituras prometen que la fidelidad en medio de estas pruebas será recompensada con la vida eterna, una esperanza que sostendrá a los fieles durante este periodo difícil. Una de las características clave de la gran tribulación será la manifestación de señales y prodigios por parte del anticristo y sus aliados. Estas señales serán utilizadas para engañar a las masas, haciendo que muchos lo vean como una figura digna de adoración. Este engaño será tan convincente que incluso aquellos con fe podrían verse tentados a seguirlo. Por esta razón, las Escrituras insisten en la importancia del discernimiento y la vigilancia espiritual, especialmente en este tiempo de prueba. Sin embargo, en medio de esta opresión y oscuridad, Dios demostrará su misericordia. Mateo 24:22 declara: «Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Este versículo resalta que, aunque el sufrimiento será intenso, Dios no permitirá que el mal prevalezca indefinidamente. Este periodo será una prueba de fe, pero también una oportunidad para que los creyentes confíen plenamente en la soberanía divina. La gran tribulación también será un tiempo de separación espiritual, donde se distinguirá claramente entre los que eligen seguir a Dios y los que se someten al anticristo. Esta separación no será solo un reflejo de decisiones personales, sino también un preludio al juicio divino que culminará con la derrota del anticristo y la restauración del orden divino. Este contraste entre la opresión temporal y la esperanza eterna será un tema central durante este periodo. El sufrimiento de la gran tribulación no será en vano. En Apocalipsis 7:14 se describe a los que han salido de esta tribulación habiendo lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Este pasaje subraya la redención que espera a aquellos que se mantengan firmes en su fe, recordándonos que el sufrimiento temporal no se compara con la gloria eterna que Dios ha prometido a sus seguidores. Mientras profundizamos en el papel del anticristo durante la gran tribulación, es crucial examinar cómo su régimen estará respaldado por un aliado clave, el falso profeta. Este individuo jugará un papel crucial en la consolidación del poder del anticristo, lo que exploraremos en detalle a continuación. El anticristo no estará solo en su búsqueda de dominio global. A su lado estará el falso profeta, una figura clave que desempeñará un papel crucial en la implementación de su régimen y en la difusión de su mensaje. En Apocalipsis 13:11-12 se describe al falso profeta como otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta descripción destaca su apariencia engañosa, pareciendo inocente y benevolente, pero con una intención profundamente maligna. El falso profeta será el encargado de promover la adoración al anticristo, utilizando su influencia religiosa y espiritual para convencer a las masas de que lo sigan. En Apocalipsis 13:14 se menciona que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Estas señales no serán meras ilusiones, sino demostraciones sobrenaturales diseñadas para engañar y desviar a las personas de la verdad divina. Su papel será esencial para consolidar el poder del anticristo, ya que servirá como un puente entre la política y la religión. El falso profeta establecerá un sistema religioso que posicionará al anticristo como el objeto de adoración
suprema. Este sistema no solo buscará eliminar las creencias tradicionales, sino también reemplazarlas con un culto centrado en el anticristo, desafiando directamente la soberanía de Dios. El impacto de las acciones del falso profeta será devastador. Aquellos que se nieguen a adorar al anticristo o aceptar su marca enfrentarán persecución y muerte. En Apocalipsis 13:15 se describe cómo el falso profeta hará que aquellos que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Este nivel de coerción subraya la naturaleza opresiva del régimen que el falso profeta ayudará a establecer. Además de su papel en la imposición de la adoración al anticristo, el falso profeta también será responsable de promover el sistema de control total descrito en capítulos anteriores. Esto incluye la implementación de la marca de la bestia, asegurando que todos los aspectos de la vida estén alineados con los intereses del anticristo. Su habilidad para combinar manipulación religiosa con control social hará que su influencia sea particularmente peligrosa. El falso profeta no actuará por voluntad propia, sino que será un instrumento de Satanás, al igual que el anticristo. Su misión será engañar y desviar a la humanidad, utilizando su carisma y habilidades sobrenaturales para establecer un sistema que rechaza los principios divinos. Este enfoque estratégico resalta la magnitud del desafío espiritual que enfrentará la humanidad durante este periodo. A pesar de su poder y su capacidad para engañar, el destino del falso profeta está sellado. Las Escrituras prometen que, al igual que el anticristo, será derrotado y enfrentará el juicio divino. En Apocalipsis 19:20 se describe cómo será arrojado al lago de fuego junto con el anticristo, marcando el fin de su influencia maligna. Este recordatorio subraya la justicia final de Dios y la inevitabilidad de su victoria. Mientras exploramos el papel del falso profeta, se hace evidente que su impacto será inseparable del anticristo. Juntos formarán una alianza diseñada para desviar a la humanidad de Dios y establecer un régimen basado en la rebelión y el engaño. Este análisis nos prepara para considerar las repercusiones de este sistema opresivo en la vida de los fieles y cómo estos serán llamados a resistir con valor y fe. La persecución será una de las herramientas más brutales que el anticristo y su régimen utilizarán para silenciar a quienes se mantengan firmes en su fe. Este periodo de opresión no será solo una lucha por la supervivencia física, sino también una confrontación espiritual. En Apocalipsis 13:7 se afirma que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este versículo subraya que el anticristo no solo buscará derrotar físicamente a los fieles, sino también quebrantar su fe, poniendo a prueba su resistencia en todos los niveles. Los creyentes que rechacen la marca de la bestia enfrentarán una exclusión social total. No podrán participar en el comercio, obtener bienes básicos, ni llevar una vida normal dentro del sistema controlado por el anticristo. Esta exclusión no será solo económica, sino también emocional, ya que aquellos que se mantengan fieles a Dios serán tratados como enemigos del Estado. Este aislamiento será una prueba severa para su fe, ya que deberán depender completamente de Dios para su sustento y fortaleza. Además de la exclusión, la persecución incluirá medidas severas contra quienes se nieguen a adorar al anticristo. En Apocalipsis 13:15 se describe cómo aquellos que no adoren la imagen de la bestia serán condenados a muerte. Este nivel de coerción resalta la naturaleza opresiva del régimen del anticristo, donde la resistencia no será tolerada bajo ninguna circunstancia. Esta amenaza constante obligará a los creyentes a tomar una decisión clara: conformarse al sistema o mantenerse fieles a Dios, sin importar las consecuencias. El sufrimiento de los fieles no será ignorado por Dios. En Apocalipsis 6, 9, 11 se describe la visión de las almas de los mártires que claman por justicia bajo el altar. Estas almas
almas representan a aquellos que han dado sus vidas por mantenerse fieles a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Aunque sus sacrificios son dolorosos, también son una demostración de su compromiso inquebrantable con la verdad divina y un recordatorio de que su fidelidad será recompensada. La persecución también será una prueba para la comunidad de creyentes. En medio de este sufrimiento, los fieles serán llamados a apoyarse mutuamente y a fortalecer su fe colectiva. Aunque las condiciones serán adversas, este periodo también será una oportunidad para demostrar la unidad y la fortaleza que solo pueden encontrarse en una fe compartida. Este aspecto comunitario será crucial para resistir las pruebas que enfrentarán bajo el régimen del Anticristo. Las Escrituras aseguran que quienes perseveren hasta el final recibirán una recompensa eterna. En Apocalipsis 2:10, Jesús anima a los creyentes diciendo: «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida». Este mensaje no minimiza la gravedad del sufrimiento, pero subraya que el sacrificio no será en vano. Esta promesa de vida eterna será una fuente de esperanza y motivación para los creyentes, incluso en los momentos más oscuros de la persecución. La persecución de los fieles no solo será una muestra del poder opresivo del Anticristo, sino también una oportunidad para que los creyentes demuestren su lealtad a Dios. Aunque el costo será alto, este periodo también será un testimonio de la fe y la esperanza que trascienden las circunstancias temporales. Este contraste entre la opresión y la fidelidad ilumina el verdadero propósito de la fe, preparando el camino para considerar la importancia de la vigilancia espiritual en tiempos de tribulación. Con la persecución como telón de fondo, se hace evidente que la preparación espiritual será esencial para enfrentar estos desafíos. La necesidad de estar alerta y firmes en la fe no puede ser subestimada, ya que el tiempo de prueba será también un tiempo de decisión eterna. Esta conexión nos lleva a explorar el siguiente tema, donde Jesús llama a la vigilancia constante como un aspecto clave para enfrentar los eventos de los últimos tiempos. En medio de las pruebas y el sufrimiento de los últimos días, Jesús hace un llamado claro y urgente a la vigilancia. En Mateo 24:42 se nos advierte: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta exhortación subraya la importancia de estar siempre preparados, no solo para enfrentar las pruebas, sino también para mantenernos firmes en nuestra fe y nuestra relación con Dios. La vigilancia no es solo una acción momentánea, sino un estado constante de alerta espiritual. La vigilancia incluye estar atentos a los signos de los tiempos, pero también significa vivir de manera que refleje nuestra confianza en Dios y nuestras convicciones espirituales. Este llamado no es para generar ansiedad, sino para fomentar una vida de santidad y obediencia. En Mateo 24:44 se nos recuerda que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este recordatorio enfatiza la necesidad de estar preparados en todo momento, sin depender de predicciones o señales específicas. Jesús también utiliza parábolas para ilustrar la importancia de la vigilancia. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25:1-13 destaca la diferencia entre las vírgenes prudentes, que estaban preparadas con aceite para sus lámparas, y las insensatas, que no lo estaban. Esta historia subraya que la preparación espiritual no es una tarea de último momento, sino un esfuerzo continuo que refleja nuestra dedicación y compromiso con Dios. La vigilancia no solo implica estar alertas, sino también vivir con propósito. En Lucas 21:36, Jesús nos dice: «Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán». Este versículo resalta que la oración y la comunión con Dios son esenciales para mantenernos fuertes en tiempos de prueba. La vigilancia es tanto un acto de fe como una disciplina espiritual que nos conecta con el poder y la guía de Dios. Además de la oración, la vigilancia incluye la necesidad de discernimiento.
En los últimos tiempos habrá muchas señales y prodigios diseñados para engañar incluso a los elegidos. Por esta razón es crucial estar firmes en la verdad de las Escrituras y ser capaces de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Este discernimiento será una herramienta vital para resistir las mentiras y los engaños que serán comunes en este periodo. La vigilancia también es un recordatorio de que nuestra fe no debe depender de las circunstancias externas. En 1 Tesalonicenses 5:6 se nos exhorta: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este llamado a estar despiertos y sobrios refleja la importancia de no dejarnos distraer por las preocupaciones del mundo, sino de mantener nuestro enfoque en las promesas de Dios y en el propósito eterno que Él tiene para nosotros. La preparación espiritual no es solo para nosotros mismos, sino también para ser un testimonio para los demás. En medio de la oscuridad y el sufrimiento, los creyentes que viven con vigilancia y fe serán una luz para aquellos que buscan esperanza y verdad. Este testimonio no solo fortalecerá a la comunidad de fe, sino que también será una invitación para que otros encuentren refugio en Dios. Con el llamado a la vigilancia establecido, se hace evidente que esta preparación no es solo una reacción a los eventos de los últimos tiempos, sino una forma de vida que refleja nuestra confianza en las promesas de Dios. Este enfoque nos lleva a considerar cómo la vigilancia se conecta con la esperanza del reino de Dios. En medio de las pruebas y tribulaciones que caracterizan los últimos tiempos, las Escrituras ofrecen una certeza inquebrantable. La victoria final pertenece a Dios y a su reino eterno. Esta esperanza no es un ideal abstracto, sino una promesa concreta que atraviesa toda la narrativa bíblica. En Romanos 8:18, el apóstol Pablo escribe: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo no minimiza el sufrimiento, sino que pone en perspectiva la grandeza de lo que está por venir. El reino de Dios no es solo un lugar físico o un estado futuro, es también una realidad espiritual que comienza en el corazón de los creyentes y se manifestará plenamente en el tiempo establecido por Dios. La esperanza del reino no depende de las circunstancias actuales, sino de la fidelidad de Dios a sus promesas. En Apocalipsis 21:3-4 se describe este reino como un lugar donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este pasaje enfatiza la restauración completa que solo Dios puede traer. La esperanza del reino también es un llamado a vivir de manera que refleje nuestra confianza en esa promesa. En Mateo 6:33, Jesús exhorta: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos recuerda que, aunque las pruebas sean intensas, nuestra prioridad debe ser buscar a Dios y alinearnos con su voluntad. La esperanza no es solo algo que esperamos pasivamente, sino algo que nos impulsa a actuar con fe y obediencia. La promesa del reino también sirve como un consuelo en medio del sufrimiento. Para los creyentes perseguidos y oprimidos, la certeza de que Dios hará justicia y restaurará todas las cosas es una fuente de fortaleza. En 2 Corintios 4:17, Pablo describe las pruebas como una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este enfoque eterno permite a los fieles enfrentar las dificultades con una perspectiva renovada. Además, el reino de Dios es una demostración del carácter fiel y soberano de Dios. Las Escrituras aseguran que, aunque el mal parezca prevalecer por un tiempo, no tendrá la última palabra. En Apocalipsis 11:15 se declara: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Este versículo subraya que la victoria de Dios es definitiva y abarcadora, estableciendo su reino como el único que permanecerá para siempre. La esperanza del reino también tiene implicaciones prácticas para la vida cotidiana. Nos llama a vivir con un sentido de propósito y urgencia, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno. En Filipenses 3:20, Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este recordatorio nos anima a no aferrarnos a las cosas temporales, sino a enfocarnos en lo que tiene valor eterno. Mientras anticipamos la manifestación plena del reino de Dios, también somos llamados a ser embajadores de ese reino aquí en la tierra. Esto significa vivir de manera que refleje la justicia, la misericordia y la verdad de Dios, siendo un testimonio de su amor y poder transformador. Este compromiso con el reino no solo fortalece nuestra fe, sino que también inspira a otros a buscar a Dios en medio de las tribulaciones. Con la esperanza del reino como fundamento, podemos enfrentar las pruebas de los últimos tiempos con confianza y perseverancia. Esta esperanza no solo nos sostiene, sino que también nos impulsa a prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. Este enfoque nos lleva al siguiente tema: el impacto espiritual de las profecías y cómo éstas nos llaman a una transformación continua en nuestra relación con Dios. Las profecías sobre los últimos tiempos no son solo advertencias acerca de lo que está por venir, son también un llamado a la transformación espiritual en el presente. En 2 de Pedro 3, 11, 12 se nos desafía: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en santa conducta y piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Este versículo resalta que las profecías no están destinadas a generar miedo, sino a inspirar una vida de santidad y preparación. El impacto espiritual de las profecías también radica en su capacidad para fortalecer nuestra fe. Al ver cómo se cumplen las palabras de las Escrituras, somos testigos de la soberanía de Dios y su control absoluto sobre la historia. En Juan 14:29, Jesús dice: «Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis». Este propósito de las profecías es claro: aumentar nuestra confianza en Dios y su plan redentor. Además, las profecías nos llaman a vivir con un sentido renovado de urgencia y propósito. En Romanos 13:11, Pablo nos exhorta: «Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos». Este llamado a despertar espiritualmente nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir con la expectativa constante de la venida del Señor. Las profecías también nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Nos desafían a examinar nuestras vidas a la luz de su palabra y a alinearnos con su voluntad. En 2 Corintios 13:5 se nos anima a examinar y probar nuestras vidas para asegurarnos de que estamos en la fe. Este autoexamen no es un ejercicio de culpa, sino una oportunidad para crecer espiritualmente y fortalecer nuestra comunión con Dios. Otro aspecto importante del impacto espiritual de las profecías es su capacidad para ofrecernos esperanza en tiempos de incertidumbre. Aunque los eventos descritos en las profecías pueden ser aterradores, también contienen promesas de redención y restauración. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Este mensaje nos asegura que incluso en medio del caos, Dios tiene un propósito y un plan para su pueblo. Las profecías también nos llaman a una vida de oración y comunión constante con Dios. En 1 Pedro 4:7 se nos instruye:
El fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Este llamado subraya que la preparación espiritual no es solo una cuestión de conocimiento, sino de una relación activa y continua con Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Además, las profecías nos recuerdan que nuestra esperanza no está en las cosas temporales, sino en las promesas eternas de Dios. En Hebreos 12:28 se nos anima a recibir un reino inconmovible y a tener gratitud, y mediante ella servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Este enfoque eterno nos ayuda a mantener la perspectiva correcta, incluso cuando enfrentamos desafíos y tribulaciones. Con el impacto espiritual de las profecías establecido, comprendemos que éstas no solo nos preparan para los eventos futuros, sino que también nos transforman en el presente. Nos llaman a vivir con fe, esperanza y obediencia, reflejando el carácter de Dios en nuestras vidas diarias. Este enfoque nos prepara para considerar cómo esta transformación nos capacita para enfrentar los desafíos de los últimos tiempos con valentía y confianza en las promesas divinas. En los tiempos finales, el papel de la Iglesia será fundamental para enfrentar los desafíos que surgirán. La Iglesia no es solo un edificio ni una institución, sino la comunidad de creyentes unidos en Cristo, llamada a ser luz en medio de la oscuridad. En 1 Tesalonicenses 4:16-17 se describe un evento glorioso conocido como el arrebatamiento, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este pasaje no solo es una promesa de esperanza, sino también un recordatorio de que la Iglesia debe estar preparada para ese día. La preparación de la Iglesia no es una tarea pasiva, implica vivir en santidad, unidad y obediencia a los mandamientos de Dios. En Efesios 5:27, Pablo describe la Iglesia como una esposa gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa y sin defecto. Esta imagen subraya la necesidad de que la Iglesia refleje la pureza y el carácter de Cristo, tanto en su vida interna como en su testimonio al mundo. Además, la Iglesia tiene la responsabilidad de proclamar el Evangelio, incluso en tiempos de oposición. En Mateo 24:14, Jesús declara: «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Este mandato resalta que la Iglesia tiene un papel activo en el plan de Dios, llevando el mensaje de salvación a todas las personas, sin importar las circunstancias. La unidad dentro de la Iglesia será esencial para enfrentar los desafíos de los últimos tiempos. En Juan 17:21, Jesús ora para que todos sus seguidores sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no es solo un ideal espiritual, sino una herramienta práctica para fortalecer a los creyentes frente a la persecución y las pruebas. La Iglesia también será un refugio para aquellos que buscan esperanza y verdad en medio del caos. En Hebreos 10:25, se nos anima a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos unos a otros, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este llamado subraya la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en los tiempos finales, recordándonos que no enfrentamos estas pruebas solos. El papel de la Iglesia incluye la intercesión constante. En 1 Timoteo 2:1-2 se nos exhorta: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad».
Esta práctica de oración no solo fortalece a la Iglesia, sino que también influye en el mundo que la rodea, llevando la luz de Cristo a los lugares más oscuros. La preparación espiritual de la Iglesia no solo es para su beneficio interno, sino también para su misión externa. En Filipenses 2:15 se nos llama a ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este papel, como testigos de la verdad, será crucial para contrarrestar las mentiras y el engaño que proliferarán en los últimos tiempos. Con el papel de la Iglesia establecido como una fuerza de esperanza, unidad y proclamación, queda claro que su preparación no es solo para el presente, sino para enfrentar los desafíos que se avecinan. Este enfoque nos lleva al próximo tema, que trata sobre la importancia de permanecer fieles, incluso en medio de las pruebas más intensas. En los tiempos finales, la fidelidad será una de las cualidades más importantes que los creyentes deberán cultivar. Esta fidelidad no se trata solo de mantener una creencia abstracta, sino de vivir de manera constante y comprometida con Dios, incluso en medio de la oposición y las pruebas. En Apocalipsis 2:10, Jesús exhorta: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este llamado no minimiza el sufrimiento que los fieles enfrentarán, pero promete una recompensa eterna para aquellos que perseveren. La fidelidad implica una relación activa y continua con Dios. En Juan 15:4, Jesús instruye: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Este pasaje subraya que la fidelidad no se trata solo de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra conexión con Cristo, quien nos capacita para resistir y superar las pruebas. Permanecer fiel también significa rechazar las tentaciones y los engaños que serán comunes en los últimos tiempos. En 2 Tesalonicenses 2:9-10 se describe como el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, intentará desviar a muchos. Este pasaje resalta la necesidad de discernimiento y de una base sólida en la verdad de las Escrituras para no ser engañados por estas manifestaciones. La fidelidad también es un testimonio para los demás. En Mateo 5:16, Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo subraya que nuestra constancia en la fe no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también inspira a otros a buscar la verdad y la esperanza que se encuentran en Él. El costo de la fidelidad puede ser alto, pero las Escrituras aseguran que el sacrificio no será en vano. En Romanos 8:18, Pablo escribe: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este pasaje nos anima a mirar más allá de las pruebas temporales y a enfocarnos en la recompensa eterna que Dios ha prometido a los que perseveran. Además, permanecer fiel implica una confianza absoluta en la soberanía de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. En Hebreos 10:23 se nos exhorta: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos recuerda que nuestra fidelidad se basa en la fidelidad de Dios, quien nunca falla en cumplir sus promesas. La fidelidad también se expresa a través de la obediencia a los mandamientos de Dios. En Juan 14:15, Jesús declara: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este acto de obediencia no es solo una demostración de amor hacia Dios, sino también una manera de protegernos contra las influencias negativas del mundo y de fortalecer nuestra relación con Él. Con la fidelidad como un elemento central en la vida de los creyentes, se hace evidente que este compromiso no es solo para nuestra fortaleza personal, sino también para honrar a Dios
y cumplir su propósito en medio de las pruebas. Este enfoque nos prepara para explorar cómo la victoria final de Cristo sobre el anticristo y el establecimiento de su reino son la culminación de esta fidelidad. La fidelidad que los creyentes mantendrán en medio de las pruebas no será en vano, ya que las Escrituras prometen una victoria eterna que trasciende las circunstancias temporales. En Apocalipsis 22, 3, 5 se describe un futuro glorioso donde ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Este pasaje no solo retrata un fin definitivo para el sufrimiento, sino también una comunión perfecta y eterna con Dios, que será la culminación de su plan redentor. La alegría de esta victoria no está reservada solo para el futuro, sino que también es una fuente de esperanza en el presente. En Romanos 8, 37, 39, Pablo declara: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este mensaje subraya que, aunque enfrentemos desafíos, la victoria de Cristo ya nos pertenece y nada puede separarnos del amor de Dios. Esta seguridad nos permite enfrentar las pruebas con confianza, sabiendo que nuestra lucha no es en vano. Además, la victoria eterna es una restauración completa de la creación. En Apocalipsis 21:1, Juan describe cómo vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta renovación no solo elimina el pecado y el sufrimiento, sino que también establece un estado perfecto donde la humanidad puede vivir en armonía con Dios. Esta visión de restauración es un recordatorio de que el propósito final de Dios es redimir todo lo que ha sido corrompido. La victoria también es un testimonio del carácter de Dios. En Deuteronomio 7:9 se nos recuerda: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones. La culminación de su plan redentor es una prueba de su fidelidad y justicia, demostrando que Él cumple sus promesas y no deja que el mal tenga la última palabra. Esta verdad es un ancla para los creyentes, incluso en tiempos de incertidumbre. La alegría de la victoria eterna también radica en la eliminación de toda separación entre Dios y su pueblo. En Apocalipsis 21:3 se dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este pasaje resalta la comunión perfecta que define el reino eterno de Dios, donde no habrá más barreras ni interrupciones en nuestra relación con Él. Este estado de victoria también nos llama a vivir con gratitud y obediencia en el presente. En 1 Corintios 15:58, Pablo nos anima: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este llamado nos recuerda que nuestras acciones, motivadas por la fe, tienen un propósito eterno y contribuyen al cumplimiento del plan de Dios. Mientras esperamos la manifestación plena de esta victoria, se nos exhorta a mantenernos vigilantes y comprometidos con nuestra fe. Este estado de vigilancia no solo nos prepara para los eventos futuros, sino que también fortalece nuestra relación con Dios. La victoria eterna no es solo un fin, sino también una motivación para vivir en fidelidad y esperanza cada día, sabiendo que nuestra esperanza está asegurada. Con la victoria eterna establecida como el destino final de los fieles, podemos mirar hacia el futuro con alegría y confianza. Este enfoque nos lleva a considerar los signos de los tiempos que preceden este desenlace, ayudándonos a discernir las señales que indican que estamos en los últimos días y que el reino de Dios está cerca. El anuncio de los últimos tiempos está marcado por una serie de señales que las Escrituras describen con detalle. Estos signos no son para generar miedo, sino para alertar
y preparar a los creyentes para lo que está por venir. En Mateo 24:12, Jesús menciona: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este enfriamiento espiritual será una de las características distintivas de los últimos días, un reflejo de la decadencia moral y espiritual de la humanidad. Otro signo clave es el aumento de la apostasía, donde muchas personas abandonarán la fe. En 2 Tesalonicenses 2:3 se dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este evento será un momento de separación, donde se distinguirá claramente entre los que permanecen fieles a Dios y los que se desvían hacia el engaño del anticristo. Este periodo requerirá discernimiento y una base sólida en la palabra de Dios para resistir la confusión. Además, los conflictos globales y los desastres naturales son mencionados como señales de los tiempos. En Mateo 24:6-7, Jesús advierte: oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Estos eventos no son el fin en sí mismos, pero son indicios de que el plan de Dios se está cumpliendo y que su reino está cerca. La proliferación del engaño también será un signo prominente. En Mateo 24:24, Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este pasaje subraya la necesidad de discernimiento espiritual para no ser arrastrados por manifestaciones que parecen ser de Dios, pero que en realidad buscan desviar a los fieles. La predicación del Evangelio en todo el mundo también será una señal significativa. En Mateo 24:14, Jesús declara: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este cumplimiento no solo es una señal de los tiempos, sino también un recordatorio del papel activo de la Iglesia en los últimos días, proclamando el mensaje de salvación a todas las personas. Otro signo será el aumento de la iniquidad y la pérdida de valores fundamentales. En 2 Timoteo 3:1-5, Pablo describe cómo en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, donde las personas serán amadoras de sí mismas, avaras, blasfemas, desobedientes a los padres, ingratas, impías. Esta descripción no solo resalta la decadencia moral, sino también la necesidad de que los creyentes vivan con integridad en medio de esta oscuridad. Estos signos no son para generar temor, sino para motivarnos a permanecer firmes en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. En Lucas 21:28, Jesús anima: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Este llamado nos recuerda que, aunque los tiempos sean difíciles, nuestra esperanza está en la promesa de redención y restauración de Dios. Con los signos de los últimos tiempos claramente delineados, se hace evidente que la vigilancia y la preparación espiritual son esenciales para enfrentar los desafíos que vendrán. Este análisis nos prepara para considerar cómo estos signos nos llaman a vivir con propósito y expectativa, mientras aguardamos el cumplimiento total del plan divino. Con los signos de los últimos tiempos claramente establecidos, las Escrituras nos exhortan a prepararnos espiritualmente para enfrentar lo que está por venir. Este llamado no es opcional, sino un mandato divino para vivir con santidad, fe y obediencia. En 1 Pedro 1:15-16 se nos recuerda: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este énfasis en la santidad subraya la importancia de alinear nuestras vidas con los principios de Dios, mientras aguardamos
su venida. La preparación espiritual incluye mantenernos firmes en la verdad de las Escrituras. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje destaca que el conocimiento de la palabra de Dios es esencial para discernir entre la verdad y el error, especialmente en un tiempo donde el engaño será común. Otro aspecto clave de la preparación es la oración constante. En Efesios 6, 18 se nos exhorta: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también fortalece nuestra fe y nos equipa para enfrentar las pruebas. Este hábito espiritual es una fuente de fortaleza que nos permite mantenernos firmes incluso en medio de la adversidad. La comunión con otros creyentes también juega un papel crucial en nuestra preparación. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esta exhortación subraya la importancia de la unidad y el apoyo mutuo, especialmente en tiempos de prueba. La preparación espiritual también incluye un enfoque en el arrepentimiento y la renovación constante. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este acto de arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos prepara para vivir con un corazón puro y comprometido con su voluntad. Además, se nos llama a estar alerta y vigilantes. En Marcos 13:33, Jesús dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Este recordatorio no es para generar ansiedad, sino para mantenernos espiritualmente despiertos, listos para responder a cualquier desafío que pueda surgir. La vigilancia es una disciplina espiritual que nos permite reconocer los signos de los tiempos y actuar con sabiduría. La preparación espiritual también implica vivir con una perspectiva eterna. En Colosenses 3:2 se nos instruye: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este enfoque nos ayuda a priorizar lo que realmente importa, evitando distracciones temporales que puedan desviar nuestra atención de la promesa de la vida eterna con Dios. Con la preparación espiritual como base, estamos equipados para enfrentar los desafíos de los últimos tiempos con confianza y esperanza. Este enfoque nos lleva al tema final, que trata sobre la urgencia de responder al llamado de Dios y la oportunidad de compartir el mensaje de salvación con un mundo que desesperadamente necesita escuchar la verdad. En los últimos tiempos, el mensaje de salvación será más necesario que nunca, ya que las Escrituras nos llaman a proclamar la verdad de Dios a todas las naciones. En Mateo 28, 19, 20, Jesús da el mandato: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este llamado no es solo para unos pocos, sino para toda la Iglesia, recordándonos la responsabilidad colectiva de compartir el Evangelio. La proclamación de la verdad no es solo un acto de obediencia, sino también un acto de amor. En 2 Corintios 5:20, Pablo escribe: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este versículo subraya que nuestro mensaje no es propio, sino que somos portadores del mensaje de reconciliación que Dios ofrece a toda la humanidad. La urgencia de proclamar la verdad también se relaciona con el cumplimiento de las profecías. En Mateo 24:14,
Jesús declara: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este pasaje destaca que la difusión del evangelio es parte integral del plan de Dios, y que nuestra participación en este esfuerzo es una contribución directa a su propósito eterno. Además, proclamar la verdad requiere valentía y confianza en el poder de Dios. En Hechos 1:8, Jesús promete: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa asegura que no estamos solos en esta tarea, sino que el Espíritu Santo nos capacita para llevar el mensaje de salvación, incluso en las circunstancias más difíciles. La proclamación de la verdad también implica una vida que refleje el mensaje que predicamos. En Filipenses 1:27, Pablo exhorta: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Este llamado a la coherencia entre nuestras palabras y acciones refuerza la credibilidad de nuestro testimonio y demuestra el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. El rechazo que muchos enfrentarán al proclamar la verdad no debe desanimarnos. En Juan 15:18, Jesús advierte: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Este recordatorio nos prepara para la oposición, pero también nos asegura que nuestra fidelidad tiene un propósito eterno, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. La proclamación del Evangelio no solo beneficia a quienes escuchan el mensaje, sino que también fortalece nuestra fe. En Filemón 1:6 se nos anima: que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este versículo resalta que compartir nuestra fe nos permite crecer espiritualmente y experimentar más profundamente la gracia de Dios en nuestras vidas. Con el llamado urgente a proclamar la verdad establecido, comprendemos que esta tarea no es solo un mandato, sino una oportunidad de participar en el plan redentor de Dios. Mientras enfrentamos los desafíos de los últimos tiempos, esta misión nos da propósito y dirección, recordándonos que el Evangelio es la esperanza que el mundo necesita desesperadamente. Antes de despedirnos, quiero que tomes un momento para reflexionar. Todo lo que hemos hablado hoy no es solo información o relatos antiguos, es un llamado directo para ti, para mí, para todos nosotros. Estamos viviendo en tiempos de señales y cada paso que damos requiere atención y preparación. Lo que hemos aprendido aquí es un recordatorio poderoso. No podemos ser indiferentes ante lo que está por venir. Las profecías, los desafíos y las promesas de victoria eterna son reales, y lo más importante es: ¿dónde está tu corazón? ¿Estás viviendo con la vigilancia y la fe que Jesús nos pidió? Este es el momento de ajustar nuestra dirección, de alinear nuestras vidas con lo que realmente importa. Quiero recordarte algo: el final ya está escrito. La victoria pertenece al Señor, y Él nos llama a ser parte de este plan glorioso. No se trata de temer al futuro, sino de enfrentarlo con confianza, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que nunca falla. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué fue lo que más te impactó de este video? ¿Cuál reflexión tocó más tu corazón? Escríbelo en los comentarios, porque tus palabras pueden inspirar a otros también. Y claro, si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Aquí estamos construyendo juntos un espacio para crecer en fe y sabiduría. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, porque mientras más personas lo sepan, más preparados estaremos juntos. Recuerda, no estamos solos, y cada paso de vigilancia y fe nos acerca más al propósito que Dios tiene para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Y que sigamos juntos en esta jornada de aprendizaje y esperanza. Dios te bendiga.